hasta la semana pasada, Lewis, distinguir tipo de enlaces. Ahora vamos a ver la parte que sigue. Lo primero que vamos a hacer, como hacemos siempre, un repaso de lo que vieron en el teórico, que nos va a servir para la parte práctica. Arranquemos entonces con la primera parte, que corresponde a geometría molecular. ¿A qué nos referimos con geometría molecular? Básicamente a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. ¿Qué significa esto? Básicamente, vamos a dejar de hacer Lewis como si fuese una cruz, con ángulos de 90, y lo que vamos a empezar ahora es a dibujarlo como están en el espacio, o sea, como es realmente la molécula. Entonces, a partir de este momento, hasta hace una hora, podían dibujar Lewis con ángulos de 90, una cruz así como vinimos haciendo. A partir de este momento, ya no. Lo vamos a dibujar como corresponde. Hay distintos tipos de geometrías para poder graficar la molécula. Vamos a diferenciar entre dos tipos. La primera, cuando el átomo central tiene solo pares de electrones enlazantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo central no tiene pares de electrones libres. El átomo central tiene alrededor solo enlaces. Cuando sucede esto, vamos a ver los distintos tipos de geometría que puede haber. El primero, por ejemplo, el cloruro de berilio. Lo primero que hacemos para, además de hacer geometría, todo lo que implica enlaces es ver qué tipo de enlace, o frente a qué tipo de enlace estoy. ¿Cómo hago para saber qué tipo de enlace es? Estoy preguntando. Escriban o abran micrófono. Alguien. No puedo abrir el chat de nuevo. No sé por qué. Ahí pusieron para diferencia de electronegatividad, profe. Ahí está, gracias. Alguien que me diga, que me lea el chat por diferencia de electronegatividad. Perfecto. Por la diferencia de electronegatividad. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo, después ya lo vamos a obviar. La diferencia de electronegatividad, esto lo voy a aclarar porque me escribieron varios al mail preguntándome, es entre átomos que forman un enlace, no es toda la molécula. Cuando calculen la diferencia de electronegatividad, por ejemplo, del cloruro de berilio, no tienen que multiplicar por 2 la electronegatividad del cloro y restarle la del berilio. Es el berilio, que es el átomo central, con uno de los cloros formando el enlace, esa diferencia de electronegatividad me va a dar la característica de ese enlace. Con el otro cloro va a tener, que como es el mismo elemento, va a tener la misma diferencia de electronegatividad. Entonces va a haber tantas diferencias de electronegatividad como enlaces haya. Aclaro esto porque varios me preguntaron si tomaban toda la molécula o cómo. Tomamos el enlace entre átomos. Entonces, hacemos la diferencia de electronegatividad, 3 menos 1,5, el de mayor valor menos el menor. Recuerden que si se confunden, toman el valor absoluto, no hay problema. Esto es un enlace de tipo covalente polar, porque la diferencia es menos de 2 y más de 0,4. Entonces, paso siguiente para ver el tipo de geometría es hacer Lewis. Vamos a repasarlo, que sirve para lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo hacemos Lewis? Calculamos los necesarios, el berilio, complete el octeto. Recuerden que los necesarios son con cuántos electrones complete el octeto. El berilio, que hay un solo átomo de berilio, completa con 4 electrones. Está en el grupo 2. Completa con 4 electrones, una de las excepciones. El cloro, que son 2 átomos de cloro, completa con 8. Los disponibles son los electrones de valencia que tienen. Coincide con el grupo en la tabla periódica. El berilio tiene 2, el cloro 7. Los compartidos son los necesarios menos los disponibles.
Son 4 electrones, 2 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, ponemos los enlaces. ¿Qué seguía en el paso a paso de Lewis? Abran los micrófonos, no escriban porque no sé por qué no me abre la pestaña del chat. Cálculos necesarios, disponibles, compartidos. Átomo central, átomos periféricos, pongo los enlaces. ¿Qué hacíamos después? Completamos el octeto. Completamos el octeto de los átomos periféricos. El cloro, acá lo pueden ver, completa con 8. Tiene este cloro 2 y este otro cloro 2. Les falta 6 a cada uno. Completamos, recuerden que contamos los pares de electrones, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, coincide con los disponibles, no hay que agregar más, ahí termina el Lewis. Si se fijan, esta molécula tiene esta forma, esta geometría. Este tipo de geometría corresponde a una geometría lineal. El ángulo de enlace es de 180 grados. El átomo central tiene 2 enlaces sencillos, o sea, tiene solo pares de electrones enlazando. ¿Cuántos? 2. Entonces, esta molécula tiene una geometría de tipo lineal. El cloruro de boro, hacemos lo mismo. Vemos qué tipo de enlace es, haciendo la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad da 1, o sea que es un enlace covalente polar. Paso siguiente, hacemos Lewis. ¿Cómo? Haciendo los necesarios. Recuerden que el boro es una de las excepciones, completa con 6 el octeto. 3 átomos de cloro con 8 son 30. Los disponibles, coincide con el grupo de la tabla, los electrones de valencia. El boro está en el grupo 3, el cloro en el grupo 7, son 24. Los compartidos son los necesarios menos los disponibles, me dan 6 electrones, por cada enlace se comparten 2, entonces 6 dividido 2 son 3 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, los enlaces, paso siguiente, completamos el octeto. Si contamos van a dar 24, con lo cual no hay que ponerle electrones, pares de electrones al átomo central. Si se fijan, ya no lo escribí como crucecita y ángulos a 90, sino que ya empecé a poner a los átomos periféricos en la disposición tridimensional que tienen. Esta molécula tiene esta forma. Básicamente es la geometría triangular, es un triángulo. Si unimos los átomos periféricos forman un triángulo, entonces es una geometría triangular. El ángulo de enlace es de 120. Este ángulo entre enlace y enlace es de 120. El átomo central tiene 3 enlaces sencillos. El otro tipo de geometría, por ejemplo, en el metano es el hidruro metálico, que recuerdan, los hidruros metálicos tienen nombres especiales, este es el metano. Calculamos la diferencia de electronegatividad, me da 0,4, podríamos decir que es un enlace covalente no polar, está justo en el límite. Calculamos necesarios, el carbono con 8, los 4 hidrógenos que hay, cada uno completa con 2 el octeto, los disponibles que coinciden con el grupo en la tabla periódica, y los compartidos, los necesarios menos los disponibles, son 8, por cada enlace hay 2 electrones, entonces son 4 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, fíjense que ya no los estoy poniendo tipo en cruz con ángulos a 90. Los enlaces. Completamos el octeto de los átomos periféricos, en este caso no hay que agregar nada, la molécula está lista. Si se fijan, esta forma coincide con esta geometría, que es la geometría tetraédrica. Es un tetraedro, ahí les puse un tetraedro encima como para que se entienda. Básicamente es uniendo los vértices de este tetraedro, son los átomos periféricos.
tiene un ángulo de enlace, o sea, este de acá, de 109,4, y son 4 enlaces sencillos los que tiene el átomo central. Este tipo de geometría, si se fijan, todos los enlaces son de tipo covalente. Entonces, la geometría molecular corresponde a enlaces de tipo covalente. ¿Por qué? Porque los metálicos forman esa estructura con un mar de electrones, o sea, no tiene geometría, y los enlaces iónicos dijimos que es uno que cede, transfiere completamente el electrón formando estructuras cristalinas. Entonces, lo que es geometría molecular es prácticamente exclusivo de enlaces de tipo covalente. Bien, esto cuando el átomo central tiene pares de electrones enlazantes. Cuando el átomo central tiene pares de electrones libres, o sea, pares de electrones no enlazantes, estos hay que tener en cuenta que tienen más repulsión que los electrones que están formando un enlace. ¿Por qué? Porque va a distorsionar la molécula. Ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, el amoníaco. Ya sabemos que es un enlace covalente, es el ejemplo que usamos siempre. No vamos a calcular la diferencia electronegatividad, vamos a hacer directamente Lewis. Los necesarios, con cuántos complete el octeto, los disponibles, que coincide con el grupo de la tabla periódica, y los compartidos, los necesarios menos los disponibles. O sea, 3 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, ya ubicados en el espacio, los enlaces. Paso siguiente, completo el octeto de los átomos periféricos. Acá no habría problema porque completa con 2. Contamos los enlaces, tengo 2, 4, 6. No coincide con los disponibles, me faltan 2. Recién ahí, ese par que me falta, lo ponemos en el átomo central. Esta geometría coincide con la del tetraedro, con la diferencia de que ahora en uno de los vértices tiene un par de electrones no enlazantes. Entonces, el nitrógeno, el átomo central, antes dijimos que tenía que tener 4 enlaces simples. Ahora, en este caso, el nitrógeno tiene 3 enlaces simples, 3 pares de electrones compartidos y uno sin compartir. ¿Con qué geometría coincide? Con la tetraédrica, con la diferencia de que ahora esto es un tetraedro que se deforma. ¿Por qué? Por este par de electrones no enlazantes. Este par de electrones no enlazantes, al tener mayor fuerza de repulsión, lo que hace es repele, tira hacia adentro estos electrones enlazados, y lo que hace es achica ese ángulo, que antes era de 109 y ahora es de 107. Entonces, ¿es una geometría tetraédrica? Sí, tetraédrica deformada. ¿Por qué? Porque hay un par de electrones no enlazantes que distorsiona la molécula. Veamos otro ejemplo, el agua. Un enlace covalente. Necesarios, con 8 completa el oxígeno, con 2 el hidrógeno. Disponibles, que recuerden que coincide con el grupo, son 6 y 1. Y los compartidos, los necesarios menos los disponibles. Son 4, me da 2 enlaces. Átomo central, átomos periféricos y los enlaces. Contamos, tengo 2, 4. Hay 8 disponibles, me faltan 2 pares de electrones que, como los átomos periféricos ya tienen el octeto completo, ponemos el par de electrones que me falta en el átomo central. Entonces, la molécula de agua tiene esta estructura. Básicamente, el oxígeno ahora tiene 2 pares de electrones compartidos, o sea, 2 enlaces simples, y 2 pares de electrones sin compartir. Corresponde a una estructura de tetraédrica, o sea, ahora en lugar de en los 4 vértices tener átomos, o como en el caso del amoníaco, en 3 vértices tener átomos y en uno tener un par de electrones enlazantes, para el caso del agua, en 2 de los vértices del tetraedro hay 2 pares de electrones no enlazantes, pero sigue siendo un tetraedro.
¿Qué hacen ese par de electrones no enlazantes? Distorsionan la molécula, o sea, repelen estos dos, cada uno por un lado, por eso el ángulo ahora es de 104 y no de 109. O sea, es una estructura tetraédrica distorsionada. Entonces, básicamente, la presencia de este par de electrones modifica el ángulo de enlace por efecto de repulsión electrónica. Por lo tanto, modifica la geometría predicta para dicho modelo. Los pares de electrones no enlazantes lo que hacen es generan una fuerza de repulsión sobre los pares de electrones enlazantes y comprimen los ángulos. Entonces, ¿es tetraédrico? Sí. Es tetraédrico distorsionado. ¿Por qué? Porque hay pares de electrones no enlazantes que tienen mayor fuerza de repulsión que los enlazantes. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Polaridad de las moléculas, siempre hablando de enlaces covalentes. Esto lo vimos cuando definimos los distintos tipos de enlaces, algo nombre sobre la polaridad de las moléculas, que básicamente lo que genera es un momento dipolar en una molécula. ¿Cuándo se da? Cuando los átomos que enlazan tienen diferente electronegatividad. ¿Cuánto exactamente? Y mayor a 0,4 y menor a aproximadamente 2. O sea, cuando estamos frente a un enlace covalente polar. ¿Qué generaba esto? Que la distribución de la nube electrónica sea despareja. O sea, que hay uno que tira hacia sí la nube electrónica con más fuerza que el otro. Entonces no se comparte de igual manera, sino que hay uno que la tiene más hacia sí, la trae más. Es característico del enlace covalente polar. Entonces, por ejemplo, esta molécula, el átomo más electronegativo, decimos que tiene una carga parcial negativa, un delta negativo. Tira con tanta fuerza. ¿Cuánta? Dependiendo del valor de electronegatividad, que era la capacidad de captar electrones. Mateo, apagate por el micrófono. Profe, puede ser que he leído yo por algún lugar, no me acuerdo, no recuerdo bien. No, otro, perdón. Sí, perdón que lo estaba retando Mateo, que tenía el micrófono abierto. Sí. En el momento dipolar, o sea, es una aplicación, digamos, podría ser el microondas. ¿Puede ser o no? Sí. Sí, lo que hace es mover la nube electrónica y ese movimiento hace que caliente el agua. El agua, la comida, lo que sea, ¿sí? Esa es una aplicación de momentos bipolares. Bien, entonces. ¿Alguno otro? Ok. Entonces, el átomo más electronegativo tira con tanta fuerza. Este otro es el átomo más electropositivo, o dicho de otra forma, el menos electronegativo. Decimos que tiene una carga parcial en algún momento positiva, o sea, con un delta positivo con una determinada fuerza. Entonces, esa diferencia de fuerza de electronegatividad, que uno sea más electronegativo o menos electronegativo, genera un enlace con un momento dipolar nu. Básicamente es la suma vectorial, la suma física de vectores de esta fuerza y esta fuerza. La magnitud vectorial cuya dirección es la línea que une ambos átomos y cuyo sentido va del menos electronegativo al más electronegativo. Esa es la definición teórica. La definición más fácil es la suma vectorial de la fuerza con la que tira uno y de la fuerza con la que tira otro, que necesariamente, para que haya un momento dipolar, tiene que ser una más grande que la otra. Si hacemos la suma vectorial de esta fuerza y esta molécula tiene un momento dipolar que tira del más electropositivo, del menos electronegativo, al más electronegativo.
Existen las moléculas apolares, es decir, que la sumatoria del momento dipolar es nulo. La sumatoria de Nu es nula. Por ejemplo, el metano. La electronegatividad del carbono es mayor que la de los 4 hidrógenos. Fíjense que ya no ponemos como si fuese una crucecita, sino que ya hacemos Lewis con geometría molecular. Entonces, como el carbono tiene más electronegatividad, tiene un delta, una carga parcial negativa, es decir, que tira hacia sí la nube electrónica con más fuerza que con la que tiran cada uno de esos hidrógenos. Si hacemos la suma algebraica, o la suma, perdón, vectorial de estas fuerzas, es igual a 0, porque esta se neutraliza con esta y esta se neutraliza con esa, se anulan entre sí y la sumatoria de momentos da 0. Entonces es una molécula de tipo apolar. El dióxido de carbono, en este caso es al revés. Los átomos periféricos tienen más electronegatividad que el átomo central, o sea que la nube está más tirada hacia los oxígenos que hacia el carbono. O sea, la fuerza va a ir desde el centro hacia los átomos periféricos en este caso porque tienen mayor electronegatividad. Si hacemos la suma vectorial de estas fuerzas da 0. O sea que es una molécula apolar. También están las moléculas polares, donde la sumatoria de los momentos dipolares de las fuerzas no es nula. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco ya lo ponemos de nuevo distribuido como corresponde en el espacio. El átomo de nitrógeno tiene más electronegatividad que los átomos de hidrógeno. Entonces, tiene una carga parcial negativa. La diferencia de este, como por ejemplo el metano, es que en uno de los vértices del tetraedro, si queremos en la punta del tetraedro, este tiene, por ejemplo, hidrógeno. Y este tiene un par de electrones no enlazantes que tira con una fuerza totalmente distinta a la de los 3 hidrógenos. Entonces, si hacemos la suma de las fuerzas con la que tira cada uno, ahora no da 0. Porque esta se neutraliza con esta. Y la de uno de los hidrógenos no tiene ahora la misma en sentido opuesto. O sea que la suma no va a dar 0, entonces esto es una molécula de tipo polar. Estamos hablando de moléculas, no de enlaces. Hacemos un análisis de cada uno de los enlaces, pero con toda la molécula. El agua. En el agua pasa exactamente lo mismo. Tenemos el más electronegativo, que es el oxígeno, con los 2 pares de electrones no enlazantes que tiran hacia sí la nube electrónica de cada uno de los hidrógenos. Entonces, si hacemos la suma, no da 0, porque no se neutraliza ahora, entonces es una molécula de tipo polar. ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Bien, tomar ese silencio como un sí. No me abre el chat. A ver, voy a hacer